Hola, hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Les damos la bienvenida a un episodio más de Entre Estudiantes y Realidades. Este es el espacio donde hablamos de las realidades y experiencias que nos rodean y atraviesan, sobre todo esas que incomodan, que se ignoran o que simplemente se quedan en silencio. Hoy traemos el capítulo Al Borde, Juventud en Riesgo. Así es, hoy toca hablar de un tema duro, pero totalmente necesario. El desplazamiento forzado de jóvenes por el crimen organizado en México. Una problemática social profunda porque implica desarraigo, incertidumbre e invisibilización. Además, todo esto se agrava porque las autoridades no actúan y no existe un marco legal que realmente reconozca y proteja los derechos de las personas desplazadas. Quizá ya escuchaste el término, o tal vez no, pero lo que sí es seguro es que está más cerca de lo que pensamos. Especialmente en estados o regiones donde hay rutas estratégicas para el narcotráfico o en zonas rurales muy vulnerables. Y sí, suena complicado, pero es parte de entender lo que miles de familias viven en este país. Así que pónganse cómodas, cómodos, cómodes, respiren profundo y vamos a entrarle al tema. A ver, arranquemos por lo básico. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Bueno, según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el desplazamiento forzado es cuando personas o grupos se ven obligados a huir de su hogar o de su lugar de residencia para proteger su vida ante conflictos armados, violencia o violaciones de derechos humanos. Pero en pocas palabras, es cuando las personas tienen que dejar su casa de repente porque alguien o algo las pone en peligro. Y es que en México uno de los principales motores de este fenómeno es el crimen organizado. Y dentro de todo esto, uno de los grupos más afectados son los jóvenes. Sí, ¿y por qué los jóvenes? Bueno, pensemos esto. Están justo en medio. No son niños, pero tampoco siempre tienen redes de apoyo sólidas. Para muchos grupos criminales representan mano de obra fácil de presionar o reclutar. El crimen organizado suele enfocarse en ellos porque en contextos con pocas oportunidades y mucha presión social se vuelven un sector vulnerable y moldeable. Exacto. Y cuando un grupo criminal se les acerca, la mayoría de las veces no es una invitación, es una amenaza. ¿Vienes con nosotros? O ya sabes. Ahí no hay libertad, solo miedo. Y ese miedo provoca que miles de jóvenes tengan que huir de su casa. Literalmente dejan todo, casa, escuela, amistades, su comunidad, en general su vida entera. Y bueno, para darnos un ejemplo de cómo se vive este desplazamiento, hagamos un ejercicio rápido. Quiero que cerremos nuestros ojos e imaginemos. Somos jóvenes, es un día cualquiera en la escuela. Estudiamos y regresamos a nuestra casa. Pero, a medio camino, te encuentras con un hombre que te dice que te tiene marcado y tienes que acompañarlo o nunca volverás a ver a tu familia. Al principio lo obedeces y lo sigues, pero luego corres y consigues escapar. Esa noche llegas a tu casa y te encierras en tu habitación hasta que el sueño te vence. Al día siguiente, te despiertas, te vistes y entonces lo recuerdas. No puedes volver a la escuela porque ya te marcaron. Sabes que no puedes seguir viviendo ahí porque te están vigilando y te harán daño a ti o a tu familia. Ahora abran sus ojos y pregúntense, ¿qué sentirían si esto fuera real? Además, los jóvenes no solo se mueven de un lugar a otro, sino que cargan con una sensación permanente de peligro, preguntándose si algún día también tendrán que dejar su nuevo hogar. El desplazamiento no es solo un cambio de lugar, es cargar con miedo, con pérdida, con incertidumbre, y todo esto además vulnera muchos de los derechos de los jóvenes. Por ejemplo, el reclutamiento forzado priva a los jóvenes de decidir sobre su vida, su tiempo y su futuro. No eligen integrarse a dinámicas criminales. Son sometidos a amenazas, a engaños y son vulnerados porque su libertad se restringe al no poder rechazar ni escapar de estos grupos delictivos.
o su integridad física, psicológica, emocional y moral se ve comprometida por la violencia que enfrentan al ser captados, amenazados, sometidos o incluso torturados. Se vulnera su derecho a la integridad, y es que el crimen organizado usa intimidación, violencia directa y manipulación, dañando el bienestar físico y emocional de estas personas. Además, el involucramiento forzado en actividades delictivas los expone constantemente a escenarios violentos, poniendo su vida en riesgo por enfrentamientos armados, ejecuciones o desapariciones. Recordemos nuestro ejercicio. Somos captados, se interrumpe nuestra vida cotidiana y se nos priva de las condiciones necesarias para nuestro proyecto de vida. En lugar de tener la posibilidad de seguir estudiando y de tener un oficio o empleo digno, nos forzarían a estar en entornos ilícitos que limitan nuestro crecimiento y la posibilidad de construir un proyecto de vida honrado y digno. Y en cuanto a la magnitud del problema, el Observatorio de Desplazamiento Interno IDMC reportó que en México, solo en 2024, hubo 25.543 nuevos desplazamientos por violencia, principalmente por crimen organizado. Y aún así es una estimación, porque no hay cifras precisas de todos los casos no documentados. Fíjate que también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dijo que hasta finales de 2024 había alrededor de 390,000 personas viviendo en situación de desplazamiento por violencia. Y el censo de 2020, entre 2015 y 2020, 262,000 personas migraron por inseguridad. De ellas, alrededor de un 30% tenían entre 5 y 19 años. Es claro que los jóvenes son un sector muy golpeado por esta problemática, que lejos de disminuir, sigue creciendo. Por ejemplo, en 2021 se advirtió que hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México. Por eso es tan importante seguir visibilizando esto, exigir protección y escuchar las voces de quienes lo viven. Y también queremos compartir esta experiencia, aunque es de una persona adulta, muestra cómo el desplazamiento afecta a familias completas y cómo lo que vive un adulto también marca a los jóvenes en su entorno. Hoy quiero compartir una historia anónima que refleja lo que muchas familias viven en México, en una comunidad donde la violencia y la inseguridad crecieron con el tiempo. La vida se volvió insostenible. Muchas personas tuvieron que dejar sus hogares y trabajos, y mi familiar fue uno de ellos. Migró buscando seguridad y una oportunidad que ya no podía encontrar aquí. Pero llegar a Estados Unidos tampoco ha sido sencillo. Mi familiar se ha enfrentado a múltiples discriminaciones y a oportunidades laborales humillantes, donde su esfuerzo no es pagado de forma justa. Trabaja jornadas larguísimas, sin seguro, sin protección y con un nivel de explotación que muchas veces se romantiza solo porque es migrante. A pesar de que algunos empleadores prometen apoyo en caso de deportación, cuando llega el momento se lavan las manos. Los tratan como si fueran objetos que pueden usar y desechar, ignorando que detrás hay personas con familias, con historias y con miedo. Esta experiencia recuerda que la migración no es un sueño simple ni un destino seguro. Es una cadena de decisiones forzadas, donde la violencia empuja, la necesidad obliga y aún lejos la dignidad sigue estando en riesgo. Debemos entender que las personas desplazadas no son solo cifras ni estadísticas aisladas. Son vidas detenidas a la fuerza, historias que se fracturan y proyectos de vida que ya no pudieron continuar, que son arrancados de raíz por la violencia. Y a nosotras, nosotros y nosotres, desde el trabajo social nos corresponde visibilizar, acompañar y también exigir políticas reales que protejan a quienes atraviesan esta situación
y especialmente a las y los jóvenes que siguen siendo profundamente invisibilizados dentro de la legislación mexicana. También nos toca reconocer lo que este problema significa en lo cotidiano, la ruptura de vínculos, la pérdida de espacios seguros y la necesidad de empezar de cero en condiciones que casi nadie elegiría. Mirar esta problemática, incluso cuando nos incomoda, es indispensable para empezar a transformarla y construir un país donde ninguna persona se vea obligada a huir para sobrevivir. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Estudiantes y Realidades. Nos escuchamos en el próximo capítulo.